Igual que un mago de Oriente con poder y ciencia rara, Pedro Sánchez, Pedro P, no logra romper las cadenas que sin piedad lo atan al indisoluble vínculo con la mujer con la que decidió casarse y que se encuentra en este momento en el ojo del huracán. Estamos hablando de que, en efecto, el señor Pedro Sánchez, quien dirige el gobierno de España en este momento, se encuentra dentro del ciclón creado por sus propias palabras cuando en el pasado hablaba de lo que era necesario mantener a la vista de todos cuando se tiene por cierta la lucha contra la corrupción desde la oposición, pero cuando se llega al gobierno se convierte en mentiras. Ha decidido el señor Pedro Sánchez convertirse en una especie de apóstol del socialismo que desde su atalaya se dirige más que a sus ciudadanos, más que a sus súbditos, a su feligresía, a través de un intercambio epistolar. Y así como Pablo de Tarso o Pedro Apóstol, a ellos se les atribuye determinadas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el envío de epístolas a la feligresía cristiana inicial. De la misma manera, el señor Pedro Sánchez ha decidido que él no va a dar explicaciones donde tiene que darlas, que es en el Congreso de los Diputados, ante la opinión pública en ruedas de prensa o en entrevistas independientes en medios que tengan la oportunidad de preguntarle a él sobre el papel que cumple en la trama de corrupción, donde no solamente está involucrada su esposa, sino que está involucrado el que fuera su segundo a bordo del Partido Socialista, exministro José Luis Ábalos, y secretario de organización del PSOE. El que fuera el cargamaletín, asistente y presunto testaferro de José Luis Ábalos, alias Coldo. Además de toda una tribu de colaboradores que han llamado el círculo más estrecho, el primer anillo. Lo que normalmente ocurre en los casos de corrupción donde están involucrados personajitos como estos. Pero el asunto es que de carta en carta y de palabras en palabras, la indiciada no habla. Como la indiciada no habla, sino que responde su marido por ella, aquí hay que revisar muy bien las palabras que se han dicho en las cartas y las palabras que se dijeron en el pasado, cuando Pedro Sánchez utilizaba como arma arrojadiza el tema de la corrupción cuando estaba en la oposición, y hoy que es parte, que es cabeza del gobierno más corrupto que se haya visto en los últimos tiempos en ese país, pues ha olvidado las lecciones de decencia y de dignidad que dio en el pasado cuando se encontraba en los sillones de la oposición en el Congreso. De todas esas barbaridades vamos a hablar, pero por supuesto que sí, porque hoy, en su fuera de orden 878, otra vez contra Pedro Sánchez, porque ese señor, el presidente del gobierno epistolar de España, a lo que huele es a dimisión. Y de eso vamos a hablar hoy, miércoles 5 de junio del año 2024. Fuera de orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo. En Estados Unidos, la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría.
Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque si la izquierda gobierna, gobierna el crimen. Gracias por estar de vuelta en su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, pero en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero honor, un placer inconmensurable saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Labor que hacemos posible gracias a los aportes económicos que recibimos de nuestros Patreons en nuestra plataforma exclusiva. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo el que nos permite seguir creando contenidos para todos, seguir creciendo y seguir haciendo lo mejor que sabemos hacer, que es dar nuestra opinión para que tú formes la tuya propia. Gracias por ayudarnos a crecer también en Facebook. Allí seguimos creciendo en nuestra página de Facebook. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Daniel Lara Farías. Y permítenos seguir creciendo, permítenos seguir haciendo lo que sabemos hacer, permítenos seguir difundiendo nuestro mensaje. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no te olvides darle me gusta a estos videos, que esa es una contribución gratuita que vale más de lo que tú crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo. Enemigo de todos, repitiéndote sin cesar. Estés en España, estés en Chile, estés en Colombia, estés en México, estés en Venezuela, estés en Europa, estés en los Estados Unidos, en Asia, en África, en Oceanía, donde quiera que te encuentres. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir y te robarán. Desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Chacho, si no lo entendiste, no puedo hacer más por ti. Y seguimos. Qué calidad de cínico es el señor Pedro Sánchez. Pero lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, dirían los amigos cubanos. Porque cuando usted revisa las barbaridades que está diciendo el señor Pedro Sánchez, podemos concluir otra vez que eso que nos decían, que nos dicen siempre los viejos policías venezolanos, y lo de viejos no es por descalificación, porque más sabe el diablo por viejo que por diablo. Eso que nos dicen siempre los comisarios históricos de las policías venezolanas, lo que nos dice López Isco, lo que nos dice Víctor Anram, lo que nos dice Arpad Bango, lo que nos dice Atahualpa Montes, Clemente Rojas La Rosa, Fernando Liendo, Miguel Ángel González, lo que nos dicen hombres como Simonovita. Al malandro déjalo hablar, al delincuente déjalo que hable. Al delincuente déjalo que hable, que cuando caigan las contradicciones, ahí es que entra la acción del policía. Como nosotros hemos tenido que convertirnos en criminólogos y criminalísticas de la política ante la evidencia de que la izquierda en el poder simple y llanamente tiene como fase superior el crimen, nosotros tenemos que tratar a estas lacras como criminales. Entonces hay que dejarlos hablar. Los tipos hablan, y en algún momento el que tiene retentiva y el que sabe analizar encuentra la contradicción y dice, ajá, pajarito, con que esas tenemos, decía mi abuela. Y es allí donde uno dice, pero no eras tú el que decía tal y tal cosa. Pero no eras tú el que el año pasado dijo tal cosa. Pero usted no dijo la semana pasada tal otra cosa. Y es allí donde entra entonces la labor de la plomería informativa necesaria, amigos míos. Carta a la ciudadanía, epístolas, las epístolas del apóstol socialista corrupto Pedro Sánchez a sus conciudadanos. Amigos, esta carta, porque el señor es incapaz de dar la cara, sino que él escribe, y yo estoy seguro que la escribe él, porque qué calidad de patrañas es capaz de escribir este señor, que presentó una tesis de maestría que todavía, o de doctorado, no sé, que todavía se duda de su procedencia y de su autoría. Una cosa infame. Pero en todo caso, yo estoy seguro que esta carta la escribió él porque el señor tiene un grave problema. Yo recuerdo cuando en aquellos tiempos en los que me ganaba la vida como instructor de Derecho Aeronáutico en centros de instrucción venezolanos,
a mí me correspondía hablar en una materia que se llama, o dar un contenido que es adoctrinamiento aeronáutico, que era hablar de la nomenclatura y de los conceptos básicos que se utilizaban en la aeronáutica. Y yo me había dado cuenta de que en la vida aeronáutica había una serie de palabras que la gente asumía cuál era el significado y los utilizaba sin conocer qué significaban, de forma arbitraria. Y una de esas palabras era la palabra charter. La gente no sabía cuál era la definición de un vuelo charter y utilizaba la palabra charter como mejor le parecía, siendo el charter un concepto desde el punto de vista comercial bien específico. Entonces yo bromeaba con esto y decía que pasaba con la palabra charter lo que le pasa a un niño cuando se aprende una nueva palabra. La escucha por primera vez, no sabe qué demonios significa y por curiosidad y para expresar que se aprendió algo nuevo, la empieza a utilizar de forma consecutiva, aunque no tenga ningún contexto. Entonces, la cortina está charter, el piso amaneció charter, el cielo está charteado, tengo las manos charteadas. Bueno, así está Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se aprendió 2 o 3 palabras y las está utilizando de forma onanística, repetida y de forma bastante poco seria, haciéndonos dudar de sus capacidades mentales para continuar en el cargo. Al señor Pedro Sánchez, en menos de 2 meses, se le ha convertido el cerebro en algo muy parecido al cerebro de Joe Biden. Envejeció 50 años de un tiro y el señor lo que hace es balbucear hasta cuando escribe. Y para muestra este botón, vamos a leer. El encabezado dice, nueva carta a la ciudadanía. Fíjense que no tiene logo. Atención, esta carta la distribuyó el señor en su propia cuenta personal de Twitter, que debo confesar que cuando la vi, tuve que revisar muy bien si de verdad era la cuenta de Pedro Sánchez porque temía que fuese un fake. Pero sí lo es, amigos. Dice, mi esposa y yo y mi esposa y yo. Vamos a subirle a esto para que se vea bien. Que no vayan a decir que uno está... Ahí está. Perfecto. Mi esposa y yo hemos tenido conocimiento hoy mismo, a través de los medios de comunicación, de la citación a Begoña como investigada el próximo día 5 de julio. Mientes, como el bellaco que eres. Porque tu esposa tiene un abogado, el señor Camacho, que viene de ser ministro en los tiempos de Zapatero. Si la señora tiene un abogado y la señora se enteró, fue a través de los medios de una citación, es porque su abogado no sirve para nada, que lo despida. Porque lo primero que hace el juez es notificarle al imputado o al investigado a través del letrado que ha designado ante el tribunal o a través de un edicto, si es que no es posible localizarlo. Y no es el caso. Porque es muy sencillo localizar a la señora vive con usted. Y todo el mundo sabe dónde vive usted. Por lo tanto, basta con enviar un alguacil con la notificación para que usted se entere. Primera mentira. Quien dice una mentira dice 2, se inventa 1000 y dice 1.000.000. Esta decisión se anuncia solo 5 días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones. Bueno, como usted deja al lector extraer sus propias conclusiones, yo voy a extraer la mía. Usted es un infame que se está defecando sobre el Estado de Derecho o lo que queda de él en España, al asumir, presumir, insinuar desde el cargo que ostenta que el sistema judicial está siendo utilizado en su contra de manera partidista y que la decisión de citar a su esposa por estar acusada de corrupta es una decisión enmarcada dentro de una campaña electoral. No sea zafio. No sea zafio. Solo por eso el juez debería demandarlo. Usted está acusando al juez de prevaricador. Usted está acusando al juez de partidista. Usted está acusando al juez de electoralista. Usted está asomando como Cristina Kirchner, como lo hizo Lula, como lo hace Correa, como lo hace Maduro, como lo hizo antes Chávez, que todos los delitos que ustedes han cometido y por los cuales se les investiga no existen
sino que forman parte de una persecución judicial, del lawfare, porque esa es la otra palabra que se aprendieron, el lawfare. Se masturban con la palabra lawfare. No los descubren, no, eso es lawfare. Yo no soy corrupto, eso es lawfare. Eso es lawfare. Lawfare, y la cortina está lawfare, y el cielo amaneció lawfare, y tengo las manos lawferadas. Y mi cara aparece lawferada. Lawferaciones en mi cara. Ya por ahí vamos mal. ¿Qué pretendía el Señor? Que ante la evidencia que implica la necesidad de convocar y de investigar a su esposa, que no tiene ningún cargo ni es candidata, el juez tenía que decir, no, vamos a esperar, porque si lo decimos ahorita, entonces la gente va a querer que el Partido Socialista es corrupto y no van a votar por ellos. Eso es lo que usted pretendía. Partidito hubiese sido que el juez no saque la decisión en estos momentos, cuando ya lleva suficiente acopio de pruebas para imputar. ¿Usted sabe lo que significa? ¿Sabe alguien lo que significa el juez? Este juez tiene que tener, y me disculpan el francés, 4 pares de cojones para lanzarse esta imputación. ¿Y usted cree que el juez se va a arriesgar a hacer una imputación a destiempo, sabiendo que hágala cuando la haga, lo que le va a caer encima no es mantequilla? Oye, por favor, esto nada más puede pasar por la cabeza de un desajustado, de un deforestado mental, de un desajustado emocional, como el señor Pedro Sánchez. Luego dice, quisiera trasladarle, en fin, que ambos estamos absolutamente tranquilos. Bueno, si están tranquilos, entonces ¿cuál es el problema? Absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, solo un zafio montaje. ¡Zafio! Oye, no leía esta palabra desde que leí a Jorge Isaacs. Recuerdo que mi profesora Marixa Pinto de castellano en el Liceo Vargas nos mandó a buscar en el diccionario qué significaba zafio y la diferencia entre zafio y zafia y sátiro. Solo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes. Ahí está, ultraderecha. Es la ultraderecha, no es la corrupción, es la ultraderecha. Es la ultraderecha. No, la ultraderecha la tiene que agarrar contigo, porque tú no eres corrupto y tu esposa tampoco. Bueno. Con todo, hay una lectura política que me veo en la obligación de compartir con usted. Como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria, palabra que le encanta a la izquierda extrema donde está este imbécil. Cualquier cosa que uno haga para reclamar sus andanzas, uno es un reaccionario. Es decir, ellos son la revolución, que les quede claro. Capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal, o por el señor Abascal y el señor Feijóo. Tanto monta tanto. Ese tanto monta tanto no existe. Lo que existía era el tanto monta, que era el lema de Isabel y Fernando. Con el tiempo, la población empezó a utilizar el tanto monta tanto para hacer una especie de mofa o de rima. ¿Qué significaba el tanto monta? El tanto monta era un lema que en la unificación de los reinos de Castilla y los reinos de Aragón, a la cabeza de los cuales estaba por un lado Isabel de Castilla y por el otro lado Fernando de Aragón, que son los grandes reyes, los reyes católicos, los grandes reyes españoles, los que fundan el moderno Estado Nacional Español, que Sánchez y sus aliados quieren destruir, y que la leyenda negra quiere llenar de estiércol, intentando poner por encima los defectos que las virtudes, cuando el saldo es completamente positivo para la humanidad y para la civilización occidental. El lema era que en la unificación Isabel no se estaba sometiendo a los mandatos de Fernando por ser mujer. Esto no lo saben estas mujercitas que se la dan de machorrita feminista. Feminista Isabel de Castilla, que dijo, yo me caso con Fernando, que fue la primera muestra. Cuando Isabel de Castilla decidió casarse con Fernando, lo dijo, está escrito, dijo, me caso con Fernando y con ningún otro. La señora decidió, la mujer decidió que ella se iba a casar con Fernando de Aragón. Bueno, hubo un encanto personal mutuo, una cuestión, y de alguna manera la señora dijo, me caso con Fernando y con ningún otro. Y además es una comprensión del tema histórico y del tema religioso. Ella sí era feminista, no tú, Irene Montero, ni tú, Yone Belarra, ni Yolanda Díaz, ni estas propagandistas del feminismo, chimbísimos que son. Para dejar claro
que no se estaba casando con el trono, o se estaba uniendo al trono de Aragón en condición desventajosa para Castilla y en condición desventajosa para ella como reina de los castellanos, el lema era tanto monta. Es decir, somos los dos. Somos los reyes católicos. No el rey Fernando capitaneando a la reina de Castilla. Y la población se inventó el lema, o la rima, tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando. Pero ese no era el lema era tanto monta. Pero ¿qué va a saber este gaznápiro que de la historia lo que ha leído son historietas de Mortadelo y Filemón? De este tipo de cosas. Señor, léase a los hispanistas. Vaya y retírese, una vida de penitencia, reflexión y conmiseración consigo mismo. Métase allá vaya, usted que quiere ser apóstol, váyase allá para Grecia y se mete allá en la isla donde San Juan escribió el Apocalipsis, se encierra allá en una gruta y se pone a Hugh Thomas, a John Lynch y empieza a entender lo que es la historia para que se dé cuenta del tamaño minúsculo que va a ocupar usted en la historia de su país delante de gigantes como Isabel y Fernando. Dice que el señor Abascal y el señor Feijóo tanto monta tanto, gaznápiro, gazmoño, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Pero si tú estás quebrado, tú estás en bancarrota. Usted, señor Pedro Sánchez, usted está en bancarrota política, en bancarrota de dignidad, en bancarrota personal, en bancarrota espiritual, en bancarrota emotiva. Usted es como un bolero mal cantado en un bar de putas a medianoche donde todo el mundo está borracho. Eso es usted. Aurora de rosa al amanecer, nota melosa que gimió el violín. No veles tu insomnio, no gimió el amor. Así eres tú, mujer. Una cosa así, más o menos. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Es que tienes que irte, gaznápiro, gazmoño. Busca la vida, indigente del pensamiento, recoge latas de la política, te tienes que ir. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la presidencia del gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale. ¿Una alianza contra natura qué significa? Que algunos de tus socios están dispuestos a abandonarte porque del tamaño de la corrupción ya nadie se lo aguanta. ¿Qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? Lo que no lograron en las urnas pretenden alcanzarlo de manera espuria. Es necesario recordarte que en las últimas elecciones tu partido perdió y el partido más votado y con más escaños en solitario fue el Partido Popular. Es necesario recordártelo, por si acaso se te olvidó, porque parece que también, no solamente es que no aprendes, sino que olvidas rápido. También sabía que conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina del fango, ahí está, fango, 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 pati, pati. Es una canción. Salsa. No sé quién la canta. Los salseros por ahí me pueden decir, no recuerdo si la canta. ¿Esa canción es de quién? De Pacheco. Fango, 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 pati, pati. Rafael Rodríguez Simosa, aparece y aclárame ese punto, por favor. También sabía que conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades. Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la presidencia del gobierno es más firme que nunca, que la tarea que tiene el gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca. Nuestro horizonte permanece inalterable. Consolidar la pujanza del crecimiento económico y la creación de empleo, como hoy acabamos de conocer, redistribuir los frutos de ese crecimiento entre la clase media y los trabajadores, para luchar contra la mayor de las injusticias, que es la desigualdad, regenerar la vida democrática reivindicando el juego limpio por encima del fango, otra vez el fango, que algunos pretenden esparcir, avanzar en derechos y en libertades sin dar un paso atrás y contribuir a la paz en el mundo con especial atención a Ucrania y Palestina. ¿Y por qué mejor no le pones atención a España, gazmoño? ¿Por qué no le pones mejor atención a España? Es lo que hay que hacer. Ponle atención a España.
Anda reconociendo, no, que vamos a reconocer a Palestina. ¿Y por qué no reconoces que el país en el que estás gobernando a los ciudadanos españoles cada vez se les hace más difícil llegar a fin de mes? Que el fenómeno que se veía como un fenómeno cuando llegó Zapatero al poder, el que se llamaba los mileuristas, que era gente que raspaba los 1.000 euros para poder vivir, ya hoy es el que es mileurista es rico. Porque trabajar como freelancer, por ejemplo, en España, es más caro que en toda Europa. Para que tengan una idea, aquí en Alemania, el trabajador freelancer, lo que llaman en España el autónomo, lo que llaman aquí el selbstständig, solamente paga una cuota especial como autónomo si sus ingresos superan los 2.000 euros al mes. En la España de Pedro Sánchez, un trabajador autónomo, así no llegue a la cuota de los 200, a los 200 euros al mes, tiene que pagar una cuota de por lo menos 180 euros al mes, creo que es lo que tiene que pagar como mínimo. Esa es la España de pujante, que el señor, en vez de reconocerla, él está más ocupado reconociendo a Palestina. Bueno, es que son lo que son y no pueden ser otra cosa, amigos. Lamentablemente. Bien, termina la carta del apóstol Pedro P. diciendo: estos próximos días usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al gobierno. Lo que está diciendo este señor es que los tribunales son controlados por los partidos opositores. Y si eso es así, ¿por qué le han permitido tantas barbaridades a ustedes? Si los partidos opositores controlan el sistema judicial, ¿por qué tus amigos del PSOE en Andalucía se les ha hecho tan fácil obviar al sistema judicial y terminar en la cárcel después de haber sido sentenciados por el robo descarado que durante 30 años hicieron a las arcas andaluzas? Lo que pasa es que el que no sabe historia cualquiera le echa cuento. Begoña y yo, Begoña o Vergoña debería llamarse, Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos, lo hacen porque es mi pareja. Y mira tú por dónde viene el tipo. Dice, ella es una mujer trabajadora y honesta, que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Ay, pobre señora, una señora independiente, una señora que se vale por sí misma, que no tiene que salir su marido a defenderla, que ella se defiende sola. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Y pregunto yo, aquí como cosa mía, y si la señora es tan independiente y si la señora se puede valer por sí misma, ¿por qué no sale y habla ella en vez de estar usted como un machirulo defendiéndola de esta forma tan estúpida? ¿Por qué si la señora está trabajando de forma legítima no sale y mata esto por la cabeza y dice, aquí está mi declaración de impuestos, aquí está mi balance de ingresos y de egresos, aquí está cómo me gano la vida, aquí están los contratos que tengo y aquí están las actividades que he hecho durante este tiempo? Y aquí está, además, mi balance personal para que sea escrutado por cualquiera, porque yo no soy corrupta ni soy delincuente. Eso es lo que haría cualquier persona seria. Mucho más. Si es verdad que ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido, ¿por qué siendo acusada de un delito de corrupción se escuda detrás de las responsabilidades de su marido y de la investidura de su marido para evitar darle la cara a la opinión pública? Es ella la que tiene que salir. Es que no le conocemos ni la voz, porque la señora simple y llanamente se recogió o la escondieron. Yo no sé si es que la tienen escondida en algún zulo de esos que les dejó ETA en alquiler cuando decidieron aliarse con sus sucesores para gobernar España. Yo no sé si es que a la señora la tienen amarrada en alguna parte, amordazada, como los enseñaron sus amigos de Hamás, a los cuales hoy reivindican como luchadores revolucionarios, para evitar que la señora, al salir ante la opinión pública con la escasa capacidad que tiene para explicar las cosas, termine embarrándola y terminen todos presos. Porque capaz la señora sale a defenderse y lo que termina es embarrando a todo el que se sirvió de sus favores y de sus saberes. ¿Será por eso que no la deja hablar? Pedro P. Suéltala para que se defienda. ¿Cuál es el miedo? Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos. ¡Bulos!
Esa es otra palabra. Bulos. En platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras del señor Feijóo y el señor Abascal. Todo mentira. Un gran bulo. Bulo, bulo, bulo. Uno más. En lo que respecta a mí no le quepa duda de que no me quebrarán. Es que ya tú estás quebrado, hijo. Quebrado estás desde que naciste. Y dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores, el señor Feijóo y el señor Abascal, encuentren la respuesta que merecen en las urnas. Condena y rechazo a sus malas artes. Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano, pero también quedan más de 3 años de gobierno, de progreso y de avance. ¡Sí, nene! No me digáis, te diría un maravino. En primer lugar, el señor ha levantado una apuesta bien interesante porque él ha decidido que ante la evidencia que encontró el juez suficiente para lanzar la medida extraordinaria de llamar a declarar a su esposa como imputada por presuntos delitos, ante la evidencia que encontró el juez, una cosa que sería de escándalo en cualquier país del mundo, el señor, en vez de tener decencia y decir yo no puedo más con esto, el señor decide decir que el juez es un juez partidista, que todo es una conspiración de la ultraderecha y que su mujer tiene derecho a trabajar libremente, pero no explica cómo trabaja, en qué trabaja y por qué llegó a los cargos que detenta una señora que lo único que tiene es la secundaria terminada. ¡Ey, atención! Que es la bachiller Begoña Gómez. La bachiller Begoña Gómez. Y le tenían dando clases en una universidad sin tener los méritos para tal fin. Y allí también cometió desaguisado y está acusada hasta de haber robado material que la propia universidad había comprado para las labores académicas. Es decir, aquí estamos hablando de unas barbaridades de tal nivel y de tal tamaño que uno no sabe de verdad si reír o llorar. Si reír o llorar. Y por supuesto la izquierda ha salido a defender a este Gamero, por supuesto, no, pobrecito, no, porque es que lo quieren que... ¡Fango! El que no la debe no la teme. El que no la debe no la teme. Le voy a decir una cosa, le voy a poner un ejemplo. Disculpen que hable de mí, pero... Hace cosa de... ¿cuánto? De un mes. Un hijo de puta, un hijo de la gran puta, porque no tiene otro nombre, llamado Tarek William Saab, salió en una rueda de prensa, prevalido del poder que le da el ser el fiscal general del régimen chavista, salió en una rueda de prensa a acusarme a mí, a Daniel Lara Farías, de formar parte de una trama de corrupción, donde supuestamente a mí, un delincuente chavista, al cual tengo años denunciando como criminal, como asesino y como ladrón, llamado Tarek El Aissami, según Tarek William Saab, otro árabe ladrón y chavista, me acusó en una rueda de prensa de recibir pagos de Tarek El Aissami para no atacarlo. Bueno, dos evidencias claras. Número uno, si me pagaba para no atacarlo, perdió los reales, porque yo no he hecho más que callar patadas a esa lacra. Número dos, el tipo saca el testimonio de un fulano que tienen preso y del cual se duda el trato que le han dado durante su prisión, un tipo que no me conoce y al cual no conozco, que no aparecemos juntos en ningún lugar, que no lo he visitado en su casa, que no he viajado en su avión, que no he ido a su casa en Los Roques, donde sí han ido otros, y de eso sí hay registro, y me acusa con el testimonio de un delincuente preso, a mí, de recibir dinero de una trama de corrupción para que yo, que supuestamente hablara mal del régimen. Yo hablo mal de ese maldito régimen gratis. Me canso. El señor sale y dice eso y no presenta ni una sola prueba. Tanto es así que no tiene ni una sola prueba, que un mes después no haya abierta ni siquiera una acusación formal en ningún tribunal de la barbaridad del sistema judicial que ellos controlan. ¿Dónde está la prueba? No existe. ¿Dónde está el delito? No existe. La acusación es falsa y se cayó por su propio peso. Y cuando la pandilla de periqueros al servicio
del régimen chavista en esa cloaca que es venezolana de televisión. Y cuando el pseudocomunicador sapo al servicio de los organismos de inteligencia que le pagan sus barbaridades, de origen colombiano, Pedro Carvajalino, asesino de profesores, y bueno, y sapo por profesión, ya pasó un mes y ya se les olvidó, porque no lo pudieron sostener, porque es mentira. Las mentiras hay que pagarlas, las verdades salen solas. Si hubiese una sola prueba de que yo he utilizado mis cuentas en cualquier parte del mundo, que donde las tengo es nada más aquí en Alemania, si yo hubiese utilizado alguna de mis cuentas para que trasegara dinero proveniente de origen ilícito, amigos, yo estuviera preso en este país. Con o sin el chavismo de por medio. Porque así son las cosas en este país. Entonces aquí, salgan y díganme, ¿cómo puede este señor Pedro Sánchez salir a pegar 4 gritos diciendo que ay, a mí, ay, no, a mí, ay, no, a mí, ay, no, esto es una conspiración de que me saca las pruebas? El que no la debe, no la teme. Y sale y lo dice. Ah, ¿usted me va a imputar? Vamos, yo presento a mi abogado, yo demuestro mi inocencia y después que salga absuelto lo voy a demandar a todos por calumnia. Eso es lo que deberías hacer. Ah, pero no. Se monta esta. No, ¿por qué? ¿Y por qué se la monta, amigos? Por una cosa muy sencilla. Porque la vida es el mismo infierno. Es que ya lo dijo Carelis Bustos en su libro. La vida es el mismo infierno. Algo puede comenzar bien y va a terminar mal si quienes tienen en sus manos los planes son unos pérfidos. La vida es el mismo infierno es el libro que Carelis Bustos nos ha preparado para hacernos entender que lo que comienza bien puede terminar muy mal. Y lo que comienza mal cuando está en las manos de los peores terminará peor de lo que se imagina. La vida es el mismo infierno de Carelis Bustos. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y yo tengo que decirte además que si algo es verdad a estas alturas, amigos míos, es que hay que ser previsivo, porque usted nunca sabe. Mira, no hay nada más seguro que la muerte. Por eso es que yo siempre les digo, amigos, amigas, queridos, la previsión funeraria es necesaria. La gente de Eternity tiene para ti el mejor ofrecimiento que nos pueden hacer a quienes estamos preocupados por lo que significan los gastos absurdos que se pueden presentar para un ciudadano común y corriente cuando tiene a un familiar en Venezuela y ese familiar fallece. No es ni ponerse pesimista, no hables de eso, que eso es de mal agüero. No, hay que ser previsivo. Con el pago mensual equivalente por persona afiliada a lo que usted paga por Netflix, usted puede tener la previsión funeraria lista y dispuesta para que al momento del fallecimiento, porque todos nos vamos a morir, para morirse lo que hay que estar vivo, al momento del fallecimiento de un familiar en Venezuela, Eternity responde con todos los gastos funerarios. Comunícate con la gente de Eternity, la previsión funeraria es necesaria. Eternity es previsión funeraria. Eternity, acortando las distancias en momentos difíciles. Y hay más noticias, hay más cosas que ver. El mundo sigue girando. Bueno, por supuesto, los desajustados hacen su agosto siempre. Y Boric no puede ser la excepción. Este mamotreto, este personajito, este desajustado, impune, que cuando camina para adelante se va de lado y cuando se echa para atrás se cae, que cuando siente que está a la orilla del abismo decide dar siempre un paso al frente, ha decidido dar un paso al frente otra vez en el abismo del antisemitismo y decir que él va a apoyar la acusación del Estado racista de Sudáfrica en contra del único Estado democrático del Medio Oriente, que es Israel. Por cierto, la denuncia que cursa ante la Corte Internacional de Justicia fue introducida el año pasado y fue desestimada por la Corte Internacional de Justicia. Lo que planteaban en la Corte Internacional de Justicia, que no es el Tribunal Penal Internacional, donde se desarrollan acusaciones en contra de personas, de ejecutores. En la Corte Internacional de Justicia se desarrollan acciones contra los estados. En la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica fue a acusar a Israel de genocidio utilizando los argumentos nada más y nada menos y los números y las cifras infladas que presentan los delincuentes asesinos terroristas palestinos de Hamás.
La Corte Internacional de Justicia desestimó en ese momento la acusación de genocidio cometido por Israel. Ante semejante varapalo recibido por los acusadores antisemitas, a los cuales desea acompañar ahora Gabriel Boric, que quiere ir por el camino de Chávez, que la emprendió contra Israel y ya ustedes saben lo que le pasó y para dónde se fue y de dónde no volverá. Sudáfrica ha decidido reiterar la acusación, pero ahora lo que dice es, la acusación no es que Israel ha cometido genocidio, sino que la acusación es que Israel está intentando cometer un genocidio. Es decir, que tiene la intención de cometer un genocidio. Es decir, Sudáfrica quiere convertir a la Corte Internacional de Justicia en una corte telepática que va a determinar qué es lo que quiere hacer una nación en su defensa. Y a eso es lo que quiere acompañar este desajustado, este deforestado cerebral llamado Gabriel Boric. Bueno, que te vaya bien, Gaby. Que te vaya bien, Gabo. Échale pierna. Deja el porro, oíste. Deja el porro. Y súbele al litio. Para que se vayan esos delirios. Eso te lo curan. Eso te lo pueden controlar. ¿Okay? En la India, el primer ministro Modi se ha reelecto por tercera vez. Son 10 años en el poder. Este personaje tiene una particularidad. Resulta ser que el señor, en esa nación donde ellos muestran con orgullo que siguen teniendo un sistema esclavista, que siguen siendo un país donde los ricos son inmensamente ricos y los pobres son miserables, donde la marginalidad en la que vive ese sistema de castas es horrible, horroroso. Este señor que respeta cualquier cosa menos la diversidad cultural que pregonan de la puerta para afuera, y que por cierto es aliado de estos regímenes de izquierda, pero adentro de su frontera el tipo es enemigo de los musulmanes y los persigue. Cuando este señor era gobernador de Gujarat se cargó a 1000 musulmanes en una protesta. Bueno, este dechado de justicia social y de todas estas cosas ha sido reelecto por tercera vez. Y, bueno, un populista chimbísimo, aplaudido por el mundo. Él organizó la última cumbre del Grupo de los 20. Y allá fueron. Tranquilos, ¿sí? Ah, no, porque tiene real, no le pares. Bueno, así son. Bueno, ahí está, reelecto por tercera vez, celebren. Biden ha dicho que va a ponerle freno a la migración ilegal que va llegándole por la frontera física. Fundamentalmente la gente que llega a la frontera de Texas a pie, intentando cruzar el río Bravo, y muchos de los cuales provienen de Venezuela transitando por en la selva del Darién. Sin embargo, como esa frontera se convirtió en un colador, gracias a las mafias del narcotráfico y de la trata de personas que operan en México y en toda la ruta, resulta ser que ahí también está llegando el detector que se quiere ir para los Estados Unidos, se paga un pasaje para México, llega a México y se va cruzando para allá. Porque están las mafias que controlan el narcotráfico y que hacen llegar a la gente para allá. El coyote y el correcamino, bueno, va ganando el coyote, amigos. Para que sepan. Y Biden ha lanzado una iniciativa al no poder tener los apoyos, porque los republicanos dicen que hay que tomar medidas duras y Biden no quiere, lo que quiere es demagogia. El señor se lanzó una medida en solitario para intentar detener y no lo va a lograr, porque es simple y sencillamente demagogia a 5 meses de las elecciones. En esa política que intenta imponer el señor Biden, dice que debe haber él lo que plantea es que nada más se va a permitir, imagínate tú, que nada más se va a permitir la entrada de 2.500 personas al día. 2.500 personas al día van a poder entrar a pedir asilo. El 2.501 no va a ser deportado. Imagínate, tremenda medida, ¿no? Tremenda medida. ¿Y para dónde lo ponen? Para México. ¿Por qué no le pone un parado a los mexicanos y le dice, no, tú estás metiendo gente por mi frontera, ocúpate tú? Se acaba. Porque de eso es lo que se trata, de una gran mafia. En Islandia hay nueva presidenta. Por supuesto, la presidenta, en el caso de Islandia, como en buena parte de los países de Europa, con la sola excepción, podría yo decir, de Francia, que sí tiene un sistema semiparlamentario, donde el presidente tiene más responsabilidades. En el caso de Islandia, la presidencia es también protocolar, como lo es aquí en Alemania, por ejemplo. Y tienen una nueva presidenta, es la segunda mujer que llega al cargo. Ya habían pasado cerca de 35 años desde que la anterior había sido 35 años, ¿sí? Desde
de que la anterior mujer fue electa en un cargo, sería la segunda mujer en acceder al cargo en Islandia. Esta señora, que es una interesante empresaria, le ha ganado a la ex primera ministra que había renunciado recientemente para asumir la candidatura presidencial. Y esta señora, Hala Tómasdóttir, tiene un interesante background porque es una empresaria que está promoviendo, forma parte de un grupo de empresarios que promueven nuevas prácticas empresariales con mayor responsabilidad para con la sociedad. En tal sentido, la señora tiene una interesante postura como empresaria. Esto, por supuesto, más allá de significar un cambio de rumbo radical dentro de lo que es Islandia, un país de cerca de 300.000 habitantes, plantea una interesante visión de cómo en muchos países se está confiando mucho más en una nueva clase empresarial que entiende que debe llegar a posiciones de gobierno para permitir que la libertad de empresa sea una realidad. Parece ser que en Islandia va a tener por lo menos un atisbo con esta señora ahora en la presidencia. ¿Significará eso algo importante para el país? Ya veremos, pero por ahora hay que decirles que así está el mundo, amigos míos. Así va el mundo. Y bueno, no hay noticias tan terribles hoy, pero eso es lo que hay. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. El fango. De eso es de lo que habla Pedro Sánchez permanentemente. Pero preguntaba yo y decía que había una canción que se llama Fango pa' ti. Pete Rodríguez, el tipo. Gracias a mi asistente de producción radicado en Chile, Rafael Rodríguez Simosa, por hacer la labor que necesitábamos sobre el asunto. Pero hablando de fango, vamos a ver el fango real, el fango que se lanzaba Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición y le tocaba hablar de la corrupción, porque hay gente que cree que uno no tiene memoria. Sí tenemos memoria, Pedrito. Pedro P. Mira lo que decía Pedro Sánchez cuando le gustaba hablar de la corrupción, desde la oposición, claro está. Al señor Rajoy, que sigue callado, que sigue de perfil y que no pone en marcha ninguna medida para regenerar la vida democrática en nuestro país y para luchar contra la corrupción. Lo único que hace es pedir perdón. Y yo le digo al señor Rajoy que el perdón en política no es suficiente. Que lo que debe de hacer es, 1, comparecer en el Congreso de los Diputados y 2, explicar a los españoles qué medidas va a tomar como presidente del Partido Popular a nivel interno y como presidente del Gobierno para que esos casos de corrupción no se vuelvan a producir en nuestro país. Y finalmente tiene que afrontar y asumir responsabilidades políticas. ¿Y por qué no hace usted hoy eso que le exigía ayer a Rajoy? ¿Por qué no se presenta usted al Congreso de los Diputados y explica las labores que hacía su esposa como intermediaria de negocios con el gobierno? ¿Por qué no le da usted explicaciones al país y le dice qué va a hacer con su partido, con esas personas que dentro de su partido actuaban dándole la buena pro a las solicitudes que hacía su esposa de forma ilegítima y presuntamente ilegal? ¿Y qué va a hacer usted con ese partido? Usted va a decir, mi esposa me engañó. No, cualquiera lo engaña a su esposa. Pero eso está, bueno, hasta en la Biblia, pues. Ah, no, mira, mi esposa me engañó, me voy a divorciar. He decidido divorciarme y he decidido solicitar la expulsión del PSOE de todos esos sinvergüenzas que se aliaron con mi hoy ex esposa para ser corrupto. Eso sería una medida. Explique. Y mejor aún, permita a su esposa que explique. Suéltela para que se defienda, que la señora diga qué es lo que hace. Pero la hemeroteca, la videoteca te condena. Pedro P. Señor Rajoy, señor presidente, usted está asediado por la corrupción. Lo está. La corrupción, señorías, es veneno para la democracia. Y lo que prueba nuestra voluntad de extirparla es si somos o no firmes en su combate.
si somos firmes o no en su combate, señor Rajoy. Por eso, yo no voy a caer en el y tú más. Yo diré y yo más, señorías del Partido Popular, y yo más contundente, yo más implacable y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. El problema del Partido Popular no son sus militantes, señor Rajoy, el problema del Partido Popular son sus dirigentes. Este es el problema. Ayer en el Senado, señorías, señor Rajoy, usted pidió disculpas, pero no se equivoque. Ni al Congreso ni al Senado se viene a pedir perdón, sino a dar explicaciones, a rendir cuentas y a asumir responsabilidades políticas. Menos disculpas y más explicaciones. Comparezca en el Congreso para dar explicaciones, tomar medidas y asumir responsabilidades. No por el bien del Partido Popular, señor Rajoy, sino por el bien de la democracia española. Le estamos esperando. Gracias. ¡Qué gran frase! Pedro P. La corrupción es veneno para la democracia. Si eso es así, España está a punto de morirse envenenada con la cicuta de la mujer tuya. Si la corrupción es el veneno para la democracia, tu mujer no es la Eva del Evangelio, del Génesis. Tu mujer es la serpiente y ha envenenado a tu gobierno y están a punto de fenecer. Ya ese cadáver está hinchado, amigo. Todas las palabras que dijiste en el pasado. Y yo voy a ser más fuerte con mi propio partido. ¿Y dónde está esa fuerza? Pedro P. Pero, oye, qué terca es la historia. Oye, es que, mira, no hay mejor, lo que decía mi abuela. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Adelante, Pedro de ayer contra el Pedro de hoy. Qué gran fraude, señor Rajoy, su gestión al frente del gobierno. Y hoy viene usted aquí después de 3 años de un destrozo descomunal. Y a estas alturas, señor Rajoy, usted es heredero de sí mismo. ¿Y cómo pasará usted a la historia de España? Será por 3 conceptos. 1, precariedad, el segundo, impuestos, y el tercero, Bárcenas, señor Rajoy. Usted es un presidente que se comunicaba con los españoles a través de un plasma y con un delincuente a través de un SMS. Usted jamás va a ser creíble en la lucha contra la corrupción, porque su nombre y su historia están indisolublemente ligados al nombre y a la historia de Bárcenas. Yo soy un político limpio. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Lo soy. Portada del Financial Times. Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria. Rescue en inglés, señor Rajoy, es rescate. Es rescate. Los socialistas hemos venido a decirle a usted que queremos una recuperación justa, distinta a la suya. Queremos una política, señorías, a la altura de la dignidad de este país. No queremos nunca más un país de esperanzas rotas, señor Rajoy. Queremos un país de sueños compartidos. Y se lo digo bien claro, señor Rajoy, los socialistas estamos aquí para proteger esos sueños, para proteger a la mayoría. Muchísimas gracias, señor. Para proteger a la mayoría, pero será a la mayoría de tu casa, ¿no? Aparte de eso, los sueños compartidos. Yo soy un político limpio. Bueno, hasta que llegaste al gobierno. Cuando llegaste al gobierno te ensuciaste. Porque tú estabas sucio de nacimiento. Porque nadie se vuelve corrupto de un día para otro. Nadie se vuelve corrupto de ayer para hoy. Eso es mentira. Eso es mentira. Pedro P. El de hoy versus el de ayer. Le voy a hacer una pregunta, señor Rajoy. ¿Está usted dispuesto a dimitir? ¿Está dispuesto a dimitir hoy, aquí, ahora? Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Podrá salir de la presidencia del gobierno por decisión propia. ¿Va a dimitir, señor Rajoy? ¿O va a continuar aferrado al cargo, debilitando la democracia y debilitando y devaluando la calidad institucional de la presidencia del Gobierno? Señorías, es el Grupo Parlamentario Socialista quien activa esta moción de censura. Pero es usted, señor Rajoy, señor presidente del Gobierno, en su obstinación de aferrarse al cargo hasta las últimas consecuencias, cueste lo que cueste, sufra quien sufra, nuestra democracia.
quien asume la auténtica autoría de esta moción, de la cual, más que su destinatario, usted, señor Rajoy, es su auténtico proponente. Todas las palabras vertidas por el Pedro del ayer, donde dice Rajoy, borren Rajoy y pongan Pedro de hoy. Pedro de hoy, escuchando al Pedro de ayer. Somos socialistas y hoy se habla mucho de ejemplaridad. ¿La ejemplaridad qué es? La ejemplaridad siempre significa que la política vaya 2 pasos por delante de la legalidad. Y hemos visto muchos casos de corrupción, desgraciadamente, en el Partido Popular durante estos últimos años, semanas y días. Y andan ahora con el debate de si va a dimitir o no va a dimitir Rita Barberá. Bueno, ya sabemos que no va a dimitir, que va a seguir de senadora. Eso sí, se causa baja de afiliación en el Partido Popular, pero sigue de senadora. Pero mirad, vamos a pensarlo de verdad. Por supuesto que es de ley el exigir la dimisión de Rita Barberá como senadora. Eso lo hicimos nosotros ayer. Pero ¿de verdad es lo importante? Al final, Barberá, Matas, Bárcenas, Granados son todo piezas de un mismo engranaje que se llama la financiación irregular del Partido Popular de estos últimos 20 años, con Rajoy a la cabeza. Por eso mandar al Partido Popular a la oposición es la puerta abierta a la regeneración democrática de este país. Y eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Me sorprende mucho porque escucho a Feijóo exigir que no se mande a Soria al Banco Mundial. Bueno, pero tiene cosas que puede exigir más cerca, ¿no? Puede decirle a Rajoy, ese con el que te reuniste ayer en Orense, el presidente de la Diputación Baltar, también fuera del Partido Popular, y la dimisión de la Diputación de Orense. Ese era el Pedro de ayer, cuando era opositor, hablando e hinchando pecho, hablando de la corrupción. Porque pasa lo de siempre. Cuando se trata de hablar de la corrupción desde la oposición, mira cómo hablan. Cuando se trata de hablar de la corrupción de la cual los acusan judicialmente cuando están en el gobierno, ahí los ves. Mandando cartas, escondiendo a los imputados, burlándose de los jueces, insinuando partidismo en la justicia, burlándose del sistema judicial. El fango son ellos, si al caso vamos. Fango no mierda, amigo, mierda. Eso se llama mierda. No hay otra forma de llamarlo. Está en el diccionario. Y el español es bastante rico para definir. Yo creo que este video, o esta selección de videos que hemos visto, yo las voy a repetir, las voy a poner en mis redes sociales, las voy a poner a cada rato. El Pedro de ayer hablando con el Pedro P de hoy. Porque de lo que estamos hablando aquí es de un personaje lo suficientemente infame para presentarse ante la gente hablando hoy de pulcritud en el manejo de los dineros públicos, pero haciendo todo lo que él acusaba que hacía el gobierno de Rajoy en su época. Por cierto, con unas acusaciones que están colocadas en una dimensión que lo que hay es vergüenza y risa. Lo que hay es vergüenza y risa. Yo lamento muchísimo que en España en este momento se esté pasando por esta barbaridad. Yo lamento muchísimo que los españoles tengan que padecer un cinismo desde el poder, donde además de esto no hay posibilidad en los últimos 20 años o 25 años, sí, desde la salida de Aznar, desde Zapatero en adelante, todas las elecciones en España están girando alrededor de escándalos de corrupción. Y se tiene que escoger entre el más corrupto y el menos corrupto. Y se tiene que sustituir a un gobierno no en función del programa que presente el partido que gana las elecciones, sino en función de la corrupción del partido gobernante. Por eso llega Pedro Sánchez al poder y por eso se va a ir, por el tema de la corrupción. Podrá patalear todo lo que quiera,
Pero va a pasar lo que pasa. Por eso que el señor se lanza, ¿no? Se lanza ese strike para con él mismo, ¿no? Diciendo que en la carta, ¿no? Que el electorado va a poner en su sitio al Partido Popular y al Partido Vox. Mire, cuidado con lo que desee, porque si el Partido Popular y el Partido Vox superan en votos a la alianza comunistoide que encabeza en coalición el gobierno de Pedro Sánchez, está cantado. Él mismo lo ha dicho, que el electorado los ponga en su sitio. Si el electorado le da más votos a quienes le hacen oposición a Pedro Sánchez, ¿qué va a decir el señor el día siguiente? Amigos, estamos en la semana, las elecciones son el domingo. Aquí por primera vez, creo yo, en muchísimos años, las elecciones europeas al Parlamento Europeo van a ser un termómetro interno en todos los países de la región. Pero si en un país van a ser particularmente demoledoras para su sistema político, va a ser en España. En Francia va a ser la ratificación de la primacía electoral y de las simpatías en la opinión pública de Marine Le Pen. En Alemania van a ser constatación absoluta de que la coalición gobernante no va a repetir. Y de que además de eso, el electorado alemán se está moviendo para la derecha. Como va a ser en buena parte de la región. Pero en España va a ser un plebiscito contra Sánchez. Si los votos llegan donde se piensa que pueden llegar. El que lo quiera ver que lo vea, el que no lo quiera ver que no lo vea. Nosotros no dejaremos de escuchar cada vez que podamos la palabra orientadora del teniente Ronald Ojeda. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos seres de otro mundo, nosotros somos un ciudadano venezolano normal, que nuestra condición especial fue estudiar ciencia y artes militares. Esa es nuestra condición. Pero de ahí todos nuestros males, de ahí todos nuestros señalamientos y todas nuestras culpas que tendremos encima. Pero aquí estamos para asumir responsabilidades. Sabemos la responsabilidad de la Fuerza Armada que impera en este momento. Sabemos quiénes son los verdaderos culpables. Pero este no es el punto en este momento. Hago este breve mensaje para decir que 50 días se cumplen del inicio de la huelga de hambre por parte del teniente coronel Marín Chaparro. Al igual que más de 300 presos políticos en este momento, en condiciones deplorables, en condiciones de aislamiento, porque realmente el enemigo potencial está ahí encerrado. No es enemigo que anda por ahí en las calles, ficticio. Ese enemigo que anda por ahí bamboleándose y viendo a ver qué beneficio le trae a su casta. Los enemigos reales están encerrados, están siendo torturados, están esperando que mueran. Esos son los enemigos reales que tiene el sistema. El Estado no se ha pronunciado en virtud de la situación que he mencionado oficial. No se ha mencionado. Está dejando es que lleguen las peores consecuencias. Pero es un ciudadano venezolano. Nosotros no somos extraterrestres, nosotros no somos ciudadanos de otro planeta. Nosotros somos ciudadanos venezolanos. Nuestra única condición especial es que fuimos educados en la ciencia y las artes militares. Que hay una pandilla de delincuentes, jerarcas militares, es verdad, y los conozco y los distingo. Y estamos en la capacidad moral de estar por encima de ellos. Estamos moralmente encima de ellos. Son unos indolentes. Son unos falta de bola. Porque en mi vida militar, cuando yo comienzo mi vida militar, me doy cuenta que estoy a órdenes de un servicio criminal. De allí es donde comienza yo a darme cuenta de dónde estaba metido. Cuando uno está en educación militar, en la academia militar, en mi caso, uno no ve eso cuando uno está en un periodo de estudio. Pero cuando ya uno sale al terreno como oficial, uno se da cuenta de cómo es toda la estructura. Y temprano me di cuenta yo que estaba dentro de una estructura criminal que manejaba bandas criminales y manejaba grupos guerrilleros. Esa es la verdadera historia de la Fuerza Armada en Venezuela.
Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity Case, previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Te lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías, Chávez